Si hacemos una perspectiva histórica, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Pues sabemos que a principios del siglo XX es el punto de la historia en el que más desigualdad, desde que tenemos, digamos, las sociedades modernas, el punto en el que más desigualdad, tanto de renta como de riqueza, hemos observado, ¿no? Lo que vemos es que entre 1900 y 1940, si vamos a la parte del ingreso que tenían el top 10% de personas más ricas en cuanto a renta y en cuanto a riqueza, vemos que era bastante alta, ¿no? Entre 45 y 55% en el caso de la renta. Entonces, básicamente, la tendencia general, que creo que es uno de los principales puntos a retener, es que esto a partir de los años 30-40 empezó a disminuir, ¿vale? Veníamos de sociedades muy, muy desiguales. Tuvimos los llamados 30 gloriosos, ¿no? Desde los años 50 hasta los años 80, y luego, desde los años 80, hemos visto que ha habido un repunte de la desigualdad bastante importante. Sin embargo, también es importante decir que, pese a que haya países muy diferentes en cuanto a niveles de desigualdad, o sea, es decir, hay unos países realmente muy desiguales, casi ninguno, prácticamente solo con la excepción de la India, casi ninguno ha vuelto a niveles anteriores a la Primera Guerra Mundial. O sea, es decir, vivimos en una sociedad que son desiguales, más desiguales de lo que eran en la segunda parte del siglo XX, por esta crecida de la desigualdad a partir de los años 80, de la que hablaremos un poco más, sobre todo en perspectiva comparada en Europa, para entender un poco más las causas dentro de poco, pero un poco esta sería la tendencia de largo plazo desde el año 1900, ¿no? Si examinásemos los últimos 100 años, vemos que ningún país ha vuelto a los niveles de desigualdad de principios de siglos, pero sin embargo tenemos mucha más desigualdad de la que hemos experimentado en los años 50, 60, 70 y 80, ¿no? Entonces, pues simplemente por poner un poco en España en perspectiva comparada, nosotros en la escena global estamos en un punto medio, ¿no? Y en la escena europea estamos incluso como un poco por debajo de la media europea, ¿no? Y también es un poco donde nos situamos en otras caras de la desigualdad como movilidad social, ¿no? También es un poco en un punto medio. Pero un poco por hablar de las causas que explican esta tendencia global, ¿no? La caída de la desigualdad en los años 40, 50 y cómo se mantiene como niveles bajos de desigualdad en los principales países del mundo es precisamente por el desarrollo del que llamamos estado de bienestar, ¿no? Y una fiscalidad progresiva que en algunos países ya empieza para financiar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay otros países como Suecia, que no es por ese motivo, ¿no? Donde se implementa el primer impuesto a las personas físicas, digamos, de la renta de las personas físicas, pero básicamente empieza por esto, ¿no? Entonces, una fiscalidad progresiva, el desarrollo del estado del bienestar, y es verdad que una época hasta los años 70 de baja inflación y de crecimiento económico positivo constante, es desigualdad de los más bajos que hemos experimentado en la historia. Entonces, hago inciso en estos factores de fiscalidad y estado del bienestar porque es precisamente a partir de los años 80 cuando cambia el paradigma pues político, filosófico, ¿no? Por eso es muy importante lo que estaba hablando Javi al principio, y empieza la revolución neoliberal que básicamente cambia un poco el paradigma de las políticas públicas, ¿no? Entonces se abandona esa expansión del estado del bienestar, se cambia su financiación, que es la fiscalidad, y esto junto a factores como mucho más difíciles de explicar así en pocas palabras, como el cambio tecnológico que favorece a las personas de alta educación y el incremento de la evasión fiscal, ¿no? Porque el desarrollo tecnológico también permite que la evasión fiscal sea mucho mayor. Esta caída de la fiscalidad, cambio tecnológico, evasión fiscal, todos estos factores han contribuido a nivel mundial, ¿no? A que esta tendencia, desgraciadamente, vuelva a un crecimiento de la desigualdad en los últimos 40 años, ¿no? Entonces, eso sería un poco como la tendencia a largo plazo. Una duda, ¿no? Y un poco también vinculado a lo que Javi comentaba antes de los efectos de la desigualdad, ¿no? Un poco escuchándote ahora, digamos que una sociedad es capaz de resistir altos niveles de desigualdad sin que se genere un malestar, digamos, demasiado alto, siempre que haya como una percepción de mejora. O sea, en la medida en que yo vea que hay una movilidad social importante, puede haber mucha desigualdad sin que esto se traslade en malestar, ¿no? En una rabia, ya podríamos decirnos, ¿no? Efectos incluso a nivel electoral muy alto, ¿no? Pero que cuando la desigualdad entra en una parte más peligrosa es un poco cuando hay esta percepción de falta de oportunidad. No sé si esto tiene alguna base en la evidencia o no. Sí, y lo que vemos es que tanto a nivel internacional como a nivel de dentro de algunos países, la desigualdad está correlacionada negativamente con la movilidad social. Es decir, aquellos países que tradicionalmente han sido más desiguales les dan menos oportunidades a los hijos de clase baja de ascender. La parte un poco más, bueno, digamos, ideológica de este elemento es que un poco, es decir, obviamente la principal forma de justificar la desigualdad en nuestras sociedades actuales diríamos que es la meritocracia, ¿vale? No exactamente, pero vamos, para simplificar, vamos a decir que sí, ¿no? Obviamente la noción de igualdad de oportunidades, todo el mundo nace más o menos igual o tiene unas oportunidades, y luego se distribuye los ingresos, beneficios y trabajos acorde a
la diversidad humana, por así decirlo, en este caso de talentos o de necesidades que necesita el mercado. Pero claro, el gran problema que esto supone o que esto asume es que hay igualdades que repartir. Es decir, la idea de que si tú trabajas muy duro se te recompensará, asume que hay recompensas para recompensar ese trabajo duro. Y esto es precisamente uno de los grandes elementos que la economía cada vez estamos viendo cada vez menos, con la precarización de los trabajos, el aumento del trabajo, el aumento de la ansiedad y la búsqueda de un poco una economía del sálvese quien pueda y el salvarse, más que de tener un trabajo decente, estable, que te dure para toda la vida y te dé un anclaje, pero no solo ya económico, sino además social, familiar, digamos, de amistades, geográfico, ¿no? Pero es decir, todo esto está rompiéndose, se ha roto en gran parte para una gran parte de la población, no para todo obviamente, y entonces aquí ese es el gran problema del sistema actual, que es que no hay suficientes oportunidades para repartir para todo el esfuerzo que está haciendo la gente, ¿no? Es decir, en gran parte uno de los grandes problemas de la desigualdad y de la idea de meritocracia que la legitima es precisamente que no reconoce el esfuerzo. Pero aquí hay una cosa que me parece fundamental que tú has mencionado, que es las expectativas. Y es que cada vez tenemos menos expectativas que vayamos a vivir mejor que nuestros padres o mejor que la generación, digamos, que ha venido antes, y esto rompe un poco esta noción de yo soy pobre ahora pero rico en el futuro.